Entonces nos quedamos aquí, donde bueno, una vez que ya hicieron la segunda integral, pero ahora en y, pues tienen esta expresión donde phi2 es el resultado de esa integral, más h de z, ¿no? Esta es una constante que depende de z, porque las constantes en función de x y en función, o sea, constantes en x y constantes en y ya las tomé en cuenta antes. Entonces ahora tengo que tomar en cuenta una constante que solo dependa de z. Y esto, ¿cómo lo encuentro? El último paso es, yo sé que O es la parcial de f, O mayúscula es la parcial de f con respecto a z, y entonces, bueno, pues lo que hago es derivar esto con respecto a z, y, bueno, pues finalmente la última integral de aquí voy a sacar h, ¿no? O sea, la h' va a ser igual a O menos esto, ¿no? Entonces de ahí puedo integrar h, y finalmente ya conozco h, lo sustituyo aquí, y entonces ya me queda f. Pero la última integral, cuando yo integro h, entonces esa integral sí ya me va a quedar una constante que no depende de ninguna de las tres, ¿de acuerdo? Entonces esa es la expresión, esto es lo que va a ser f, ¿no? Entonces repito, primero integran con respecto a m, ¿no? Después de integrar con respecto a m, integran con respecto a m, después lo que les salga lo derivan con respecto a y, lo comparan con n, de ahí obtienen la g haciendo una integral con respecto a y, después sustituyen en la f que tenían antes y les va a quedar una expresión como esta, tomando en cuenta una constante en z. Después derivan con respecto a z, igualan a o y de ahí despejan la h, ¿no? Y finalmente, como van a hacer una última integral con respecto a z, pues les va a quedar el resultado de esas integrales más una constante, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ese procedimiento lo vamos a hacer para la siguiente. Ese es el procedimiento general, el procedimiento formal que se debe de hacer para encontrar la f. Hay un truco por ahí que les voy a enseñar, pero bueno, ahí no tengo la demostración de por qué se hace eso. Pero pues es un truco que si quieren apréndanselo para que les sea más fácil encontrar la f, ¿sí? Pero bueno, ahorita vamos a encontrar la f en el siguiente ejemplo con el procedimiento que acabo de explicar. Bueno, vamos a ver. Dice, calcular la integral y del punto A al punto B de 2x de x más 2y de y más 2z de z. Donde A es el origen y B es el punto 1, 1, 1, ¿no? Entonces voy de A a B. A lo largo de la recta que une a los puntos A y B, ¿no? Entonces acuérdense que es una recta en 3 dimensiones. Hay que encontrar la ecuación vectorial de una recta. Eso lo vieron en geometría analítica de primer semestre. Bueno, entonces primero hay que encontrar la ecuación de la recta y parametrizarla, ¿no? Entonces acuérdense que una ecuación vectorial de una recta, fíjense en función del parámetro t, es el vector de posición de un punto conocido más t veces, donde t va a ser mi parámetro, mi variable, un vector director. Bueno, como yo sé que la recta va de A a B, pues si yo resto este punto menos este punto, pues me va a dar este vector que va de A a B, que es, si lo resto componente a componente, pues me queda 1, 1, 1. ¿De acuerdo? Muy bien. El vector de posición de un punto conocido, pues puede ser cualquiera de los dos, pero vamos a tomar en cuenta el más fácil, que es el origen. Entonces, pues yo sé que R0 va a ser 0, 0, 0, ¿no? Y entonces ya la ecuación vectorial de la recta me va a quedar R0, que es este, más t veces el vector director, que es este, ¿sí? Y si hacen las operaciones, pues R de t me va a quedar t en i, más t en j, más t en k, ¿no? Y bueno, bueno, aquí no sé por qué dice 1, 1, 1, más bien aquí está mal, aquí sería, si lo quieren ver en termas ordenadas, sería t, 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 ¿no? Ahí, corríjanle ahí. Y finalmente, bueno, pues entonces ya sabemos, ¿no? Por componente a componente que x es igual a t, y es igual a t y z es igual a t. Ahí está. Esas son las paramétricas. Esas son las paramétricas de la recta. Entonces el diferencial de, como las tres son iguales, pues el diferencial de x es igual, ¿no? De t, de y y de z, ¿no? Los tres son igual a dt. Muy bien, entonces ahora sí sustituyo en esta integral aquí, ¿no? Entonces me queda 2t, 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 dt, 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 ¿no? Lo pongo aquí, ahí está. Hago la integral, acuérdense, factorizo el diferencial de t, 2 más 2 más 2 me da 6, lo saco de la integral, t más t. Bueno, más bien, aquí son 6t, ¿no? 2t más 2t más 2t me da 6t. El 6 lo saco de la integral.
Integro t de 0 a 1, me queda t cuadrada, entre 2 por 6 me queda 3t cuadrada, evalúo de 0 a 1 y me queda 3. Entonces el resultado de la integral es 3. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver, y esto lo van a hacer ustedes. Ahora prueben con otra trayectoria. La primera trayectoria que probamos aquí fue la recta que unía los puntos A y B. Ahora ustedes, tarea moral, prueben con otra trayectoria. Hagan la integral de línea que vaya primero del punto A a un punto P1 y de ese punto P1 a un punto P2 y de ese punto P2 al punto B, ¿no? Es decir, del 0, 0, 0 al 1, 0, 0, luego del 1, 0, 0 al 1, 1, 0 y luego del 1, 1, 0 al 1, 1, 1. A ver qué les queda, ¿sí? Y van a ver que el resultado debe ser 3 también, igual que el anterior. Y la trayectoria que escojan, la que quieran, les va a dar 3. Bueno, vamos a checar que esto sea diferencial exacta, ¿no? Van a ver que sí es diferencial exacta y por eso hay independencia de la trayectoria. Muy bien. Entonces, acuérdense, este sería M, este sería N y este sería O mayúscula. Entonces, aquí los tengo, ¿no? Ya lo tengo aquí, M, N y O. ¿Qué hago? Pues hago este procedimiento. La parcial de M con respecto a Y es 0 y la parcial de N con respecto a X también es 0. Se cumple. Tienen que cumplir las tres expresiones, esta y esta. Las tres igualdades, perdón. Bueno. Ahora la parcial de M con respecto a Z es 0 y también la parcial de O mayúscula con respecto a X también es 0. Este es O mayúscula y este es 0. La parcial de N con respecto a Z es 0 y la parcial de O mayúscula con respecto a Y también es 0. Luego, ¿no? Entonces se cumplen las tres igualdades, por lo tanto es diferencial exacta. Si es diferencial exacta quiere decir que M, N y O pues son estas derivadas, donde F es la función potencial que estamos buscando, ¿sí? Entonces, M es la parcial de F con respecto a X, N es la parcial de F con respecto a Y O es la parcial de F con respecto a Z. Bueno, ya sé que es diferencial exacto, ¿sí? Bueno, entonces, no importa con qué trayectoria me vaya, me va a dar lo mismo. Ya vimos que da 3, pues entonces vamos a demostrar aquí con este procedimiento que una vez obteniendo F y evaluando del punto inicial al punto final, pues me va a dar 3, porque no importa qué trayectoria sea, siempre me va a dar 3 el resultado de esta integral, siempre y cuando sea el mismo integrando y siempre y cuando vaya yo del mismo punto al mismo punto inicial al mismo punto final. Si yo cambio el integrando y y me voy de un punto diferente a otro diferente, pues es decir que no sea a estos, pues entonces me va a dar otro resultado, obviamente, pero lo que estoy diciendo es que si yo tengo el mismo integrando, este integrando que está aquí, y voy de este punto a este punto, no importa con qué trayectoria me vaya, por qué trayectoria me vaya, siempre me va a dar 3, ¿no? Y entonces no es necesario hacer la integral por ninguna trayectoria, basta con encontrar la función potencial, que es esta que vamos a encontrar ahorita, ¿sí? Entonces, pueden empezar con cualquiera de las tres, yo voy a empezar con M. Entonces, F va a ser la integral de M con respecto a X. M es 2X, ¿verdad? Aquí lo tengo. Entonces, si M es 2X, entonces al integrar me queda X cuadrada y le tengo que sumar una constante que dependa de Y y Z, por lo que ya expliqué hace rato, ¿sí? Bueno. Ahora, esta es la F, pero no sé cuánto es G, no conozco G de Y, Z. ¿Qué hago? Pues yo sé que N es la parcial de F con respecto a Y. Ah, entonces si este es F, la derivo con respecto a Y, ¿no? Y me queda 0 más la derivada parcial de G con respecto a Y. Aquí la tengo. Pero además yo sé que N es igual a 2Y. Entonces aquí está N es igual a 2Y. Entonces esto que es 2Y lo voy a igualar con esto. Por eso está esta igualdad. Y de ahí voy a despejar la G. Lo que voy a hacer es integrar, ¿no? Esto con respecto a Y. Si integro esto con respecto a Y me va a quedar Y cuadrada y le tengo que sumar una constante que depende de Z, ¿sí? Por lo que ya expliqué también hace rato, ¿sí? Entonces, bueno, finalmente sustituyo esto en la expresión para F. Entonces, X cuadrada más G de YZ y G de YZ es esto. Entonces ya tengo esta F, pero no conozco H de Z. ¿Qué hago? Ah, bueno, pues yo sé que O es la parcial de F con respecto a Z. Si O es la parcial de F con respecto a Z, entonces
voy a derivar a f con respecto a z. Voy a derivar esto con respecto a z y lo voy a igualar a o. O vale 2z, ¿sí? Que es esta expresión que está aquí. Repito, ¿no? A esta f la derivo con respecto a z y la igualo con esto, ¿sí? Entonces, es lo que viene acá, ¿no? O igual a 2z es la parcial de f con respecto a z. Entonces derivo la f que tenía en la hoja anterior y me va a quedar h' de z, ¿no? Es decir, derivo esto con respecto a z, perdón, esto se hace 0 y me queda h'. Ahora sí es prima porque nada más es una variable, ¿no? La prima significaría derivada con respecto a z. Entonces me quedaría h' de z igual a o, ¿no? En este caso. Entonces, aquí lo tengo y entonces me queda h' de z igual a o, ¿no? Pero o es 2z, entonces me queda que la derivada de h con respecto a z es 2z. De aquí despejo h. Entonces integro y la integral de 2z con respecto a z es z cuadrada y ahora sí le sumo una constante, que esa constante ya no depende de x, y y z, porque esas ya las tomé en cuenta anteriormente. Entonces ahora sí sustituyo lo que vale h en la expresión que tenía para f en la anterior, es decir, en esta, aquí, la sustituyo y entonces finalmente me queda la f. Ahí está. Esta es la f. Y ahora dice la teoría, ya lo demostramos, que la integral es la función evaluada en el punto final menos la función evaluada en el punto inicial. ¿Cuál función? Pues esta que ya encontré. Entonces ahora f de 1, 1, 1 menos f de 0, 0, 0, sustituyan aquí 1, 1, 1, les va a dar 3 más c, menos f de 0, 0, les queda 0 más c, ¿no? Entonces hacen las operaciones y les va a quedar, fíjense aquí, 3 menos 0, 3, c menos c, 0. Entonces les queda 3, que ya sabíamos, ¿verdad? Ya sabíamos que el resultado era 3, ¿sí? Y bueno, les había dicho que íbamos a ver otro método, otro truquito para encontrar f minúscula. Bueno, miren, lo que hago yo es integrar las tres de una vez. Integro m con respecto a x, n con respecto a y o con respecto a z. Entonces, para este ejemplo serían 2x, 2y y 2z respectivamente. Entonces, la integral de m de x es 2x de x y me queda x cuadrada. Luego integro la n con respecto a y y me da y cuadrada. Integro la o con respecto a z y me da z cuadrada para este ejemplo. Y bueno, ¿ustedes qué hacen después? Ah, pues alguien me podría decir, ay, profe, pues muy fácil, se suman y se le suma una constante. Y ya, ese es el truco. Bueno, casi, ¿no? Lo que sí se hace es integrar estas y al resultado se le suma una constante. Pero, ¿cómo sé que es la suma de las tres? Bueno, miren. La regla, y la vamos a ver, fíjense, les voy a demostrar con otro ejemplo que no necesariamente se puede sumar, se necesita sumar, ¿no? Hay unos profes que dicen, ah, bueno, como esta es la suma, entonces esta unión con esta, y la unión significa suma. Pero para otro tipo de ejercicios, que es el ejemplo siguiente, van a ver que no es la suma, sino es la intersección de las tres, ¿no? Entonces, la intersección de esta con esta y con esta. ¿Qué significa intersección? Bueno, lo que tienen en común una con la otra, ¿sí? Eso es la intersección. Aquí, ¿cuál es lo que tienen en común esta con esta? 0. Y esta con esta, 0. Entonces, aquí el resultado sería 0. Entonces, tampoco es la intersección de las tres. Bueno, en este ejercicio coincidió que es la suma de las tres. Bueno, aquí sí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la regla? Bueno, pues la regla es cada sumando que aparezca en las integrales se va a poner solamente una vez en la expresión final para f. Y después se suma una constante c. ¿Sí? Bueno, ¿cuántas veces aparece? A ver, ya moví aquí, perdón. ¿Cuántas veces aparece la constante c? Perdón, ¿cuántas veces aparece x cuadrada? Una, entonces la pongo una vez. ¿Cuántas veces aparece y cuadrada? Una vez. ¿Cuántas veces aparece z cuadrada? Una vez y ya, y le sumo una constante. Esa es la regla, que es lo que dice aquí abajo, ¿sí? Bueno,
Yo lo que hago, nada más que aquí no lo voy a hacer porque no estoy en el pizarrón, es agarro con colores y al primero le pongo un cuadrito. Por ejemplo, rojo. A este le pongo un azul, un triángulo azul y aquí un circulito verde. Imagínense. Y entonces yo les digo, no importa cuántos cuadritos haya, no importa cuántos. Lo que haya dentro del cuadrito nada más se pone una vez. Igual para el triángulo, igual para el círculo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si hubiera otra x cuadrada que se suma por acá, nada más va a aparecer una vez. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es así es la regla. ¿Cuántas x cuadradas hay? Pues nada más hay una, lo pongo una vez nada más. No importa que haya 2, 3, 4. ¿Qué otra cosa hay? Hay y cuadrada. Bueno, no importa cuántas y cuadradas haya, nada más la pongo una vez. ¿Cuántas z cuadradas hay? No importa. Si aparece z cuadrada, entonces lo pongo una sola vez. Pero así solito, o sea, si hubiera un xz cuadrada o seno de x por z cuadrada, bueno, ese es otro término, ¿sí? ¿A qué me refiero con términos? Sumandos. Este es un sumando, este es otro sumando y este es otro sumando. Estos son los términos. ¿A qué me refiero que se ponen? Se ponen sumando en la función. ¿Sí me explico? Entonces, se van a sumar los términos. Todos los términos que hay aquí se van a sumar siempre y cuando sean diferentes. Si son iguales, no se suman. Nada más se pone una vez. Imaginemos que aquí hubiera aparecido x cuadrada aquí también y aquí también. O sea, x cuadrada y x cuadrada. Así, imagínense que esto no fuera y cuadrada, sino fuera x cuadrada y este fuera x cuadrada. ¿Sumo las tres? No, no las sumo las tres. Nada más pongo x cuadrada una vez y le sumo una constante. Si me explico, eso lo vamos a ver con el ejemplo siguiente. Entonces, cada sumando que aparezca en las integrales, en estas integrales, se va a poner solamente una vez. Y me faltó aquí decir se pone, pero sumándose, ¿verdad? Sumándose en la expresión final para f. Y una vez que ya las pusieron, le suman la constante. ¿Sí? Y ya, ¿no? Bueno, ese es el truco, ¿no? Entonces, ya sé que se aprendan el procedimiento completo, que es el más fácil de entender. Bueno, no sé si fácil de entender, pero es el que tiene una lógica matemática que se puede demostrar más fácilmente. Y este truco, bueno, no lo puedo demostrar matemáticamente, pero es más fácil si se lo aprenden. Lo único es que tienen que tomar en cuenta que no siempre es que se sumen las tres, ¿no? Tienen que tomar en cuenta esta regla que les acabo de decir, ¿no? Entonces vamos a hacer otros dos problemas donde van a ver que tenemos situaciones diferentes, ¿sí? Va a haber un problema donde las tres son iguales, ¿no? Y va a haber otro problema donde hay otra situación, donde dos son iguales y una no, ¿sí? Entonces quiero mostrarles esos casos para que vean qué se hace, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver el siguiente ejemplo, ¿sí? Bueno, si me quedo de repente se corta por el tiempo del video, bueno, ni modo, le sigo en el siguiente, ¿no? A ver, miren, el ejercicio dice que hagan la integral de a a b de este integrando, ¿no? Es yz por e a la xyz de x más xz por e a la xyz de y más xy por e a la xyz de z. Entonces nosotros queremos la integral de m de x más n de y más o de z, donde m pues va a ser esto, aquí lo tienen, n va a ser esto, aquí lo tienen, y o va a ser esto, aquí lo tienen. Entonces ya está identificado m, n y o. ¿Cómo sé que esto es diferencial exacto? Bueno, pues hacen la regla, ¿no? La parcial de m con respecto a y debe ser la parcial de n con respecto a x, esta debe ser igual a esta y esta debe ser igual a esta. Y hagan las derivadas y van a ver que esta derivada y esta les va a dar esto, son iguales. Esta derivada y esta les va a dar esto, son iguales. Esta derivada y esta les va a dar esto, son iguales. Por lo tanto es diferencial exacta. Bueno, entonces el truquito que les acabo de enseñar, ¿cómo es? Bueno, ¿cómo sería? Bueno, si este es m, este es n y este es o, saco las tres integrales. M con respecto a x, n con respecto a y, o con respecto a z. Entonces al hacer las integrales me queda, fíjense, 3 veces la misma función. Ah, pues entonces si alguien es necio y dice, no, es que se suman. Yo digo que se suman. Ah, bueno, pues entonces vamos a sumarlas. Si sumo las tres integrales para obtener f, estaría cometiendo un error. ¿Por qué? Bueno, imagínense que yo sumo f, sumo estas y digo, ah, pues mi función potencial es esta. Y este es entonces yo hago f de b menos f de a y ya. Lo logré, ¿verdad? Aquí no me importa quién es A y quién es B, porque lo único que estoy ejemplificando es la manera de obtener f, ¿no? Que quede claro, ¿no?
para que vean. Aquí no me importa ahorita cuánto vale esta integral, sino lo que me importa es ver cómo obtengo f.